Pero el hecho de que todos los grandes medios, sin importar cuál sea su ideología o línea editorial, coincidan en difundir las mismas mentiras acerca de lo que pasa en conflictos como los de Siria o Ucrania, demuestra que para ellos es fundamental crear una misma narrativa en las cuestiones en donde el sistema se juega de verdad su propia supervivencia. Lo que primero debemos hacer para entender qué fue realmente el fenómeno del 15M, es entender la naturaleza de las protestas o supuestas revoluciones de la primavera árabe, las cuales sirvieron de inspiración al movimiento de los indignados. La Directiva Presidencial 11, es el único informe de estas características que es secreto y fue ordenado por el entonces presidente de Estados Unidos Barack Obama, en agosto de 2010, es decir, varios meses antes de que estallaran las primeras protestas en Túnez. Dicho informe trata de cómo impulsar un cambio político en los países del norte de África y Oriente Medio. Esta es una prueba irrefutable de que la administración estadounidense tenía perfectamente planificadas unas revoluciones que nuestros periodistas vendieron como populares y espontáneas. Incluso en un artículo publicado en febrero de 2011, el New York Times hizo referencia a este informe secreto, explicando que los funcionarios y diplomáticos estadounidenses habían previsto estas revueltas mucho antes de que se produjeran. Lo que no explica dicho artículo, es que esa capacidad de previsión por parte del gobierno de Estados Unidos, se debe a que era precisamente él, y su maquinaria imperial, la que llevaba muchos meses o incluso años preparando silenciosamente las condiciones para que esta bomba de relojería saltara por los aires en el momento adecuado. Por otro lado, según el think tank norteamericano, Middle East Briefing, uno de los think tanks especializados en Oriente Medio más prestigiosos del mundo, y que tuvo acceso a este documento confidencial, llegó a la conclusión de que Estados Unidos había formado y financiado a los principales blogueros y activistas árabes, con el objetivo de preparar estas falsas revoluciones y derrocar a los gobiernos de la zona que se habían convertido en una molestia para sus intereses. El gobierno de Estados Unidos desarrolla su actividad a través de agencias para la cooperación al desarrollo como la USAID o la NED que financian a ONGs, supuestamente independientes, de todos los países del mundo para desestabilizar y controlar a sus gobiernos. Oficialmente, esta actividad se realiza para expandir la democracia y los derechos humanos, pero el objetivo real es el de provocar golpes de Estado en las naciones que son reacias a someterse al imperialismo yanqui y su neoliberalismo global, y así poder someterlas y dominar más fácilmente su economía y sus recursos. Por supuesto, estas agencias vinculadas a los servicios de inteligencia estadounidenses no trabajan solas. Por el contrario, cuentan con la colaboración de magnates filántropos como el especulador y financiero George Soros, que según él mismo admite, fue uno de los ideólogos que hicieron posible la caída de la Unión Soviética a través de la popularización de conceptos como el de la glasnost, o transparencia. Soros creó el Open Society Institute para difundir sus ideales filosóficos de las sociedades abiertas, los cuales consideran a la sociedad civil como el motor y protagonista de la democracia y a la soberanía de los estados-nación como un obstáculo y una fuerza negativa y represora que tiende a no respetar los derechos humanos. Así, para Soros, el único camino para instaurar una sociedad abierta global, es el de minar y destruir por cualquier medio la soberanía de todos los estados del mundo y sustituirla por un gobierno mundial auspiciado por organismos como las Naciones Unidas y que tenga al neoliberalismo como el único modelo económico. Una prueba demoledora que demuestra la implicación directa de la actividad filantrópica de Soros en el proceso de la primavera árabe, la tenemos en el encuentro de blogueros árabes celebrado en Beirut en el año 2009. Aquel evento fue financiado por el Open Society de George Soros, la Heinrich Böll Stiftung, una fundación ligada al Partido Ecologista Alemán de los Verdes, el cual siempre ha apoyado los intereses atlantistas en los grandes conflictos de los últimos años, y por la red de activistas de Global Voices. Si ingresamos en la web de Global Voices, comprobaremos que es apoyada por la Omidyar Network, la Fundación Ford, y por supuesto, por el Open Society de George Soros. Sin embargo, entre quienes acudieron a esta reunión de blogueros no solo había activistas árabes, sino también extraños personajes procedentes de Estados Unidos, como un tal David Sasaki, quien aparece aquí como autor de esta foto.
En su blog, Sasaki escribió varios años más tarde que recuerda cómo tan solo un año después de haber entrenado a estos blogueros, se convirtieron en actores muy influyentes en el arranque de la primavera árabe en 2011. E incluso en su cuenta de Twitter, Sasaki no tiene reparos en admitir, incluso en español, que su sueldo proviene del mismísimo George Soros. Uno de los blogueros más destacados de estas revueltas fue el tunecino Slim Amamou, que alcanzó gran popularidad en todo el mundo árabe tras su arresto. Después de la caída de Ben Ali, Amamou consiguió un puesto en el nuevo gobierno tunecino, convirtiéndose en una figura mediática a nivel internacional y en un símbolo de la primavera árabe. Ahora observen a un tuitero que dirigiéndose a Amamou en tono jocoso, le dice en francés, esto promete. Soros se va a poner muy contento. La respuesta de Amamou no se hace esperar, Soros está en el lado luminoso de la fuerza. Tú deberías seguir sus enseñanzas. Este pequeño ejemplo muestra hasta qué punto los activistas y blogueros que pusieron en marcha las protestas de la primavera árabe, estaban siendo teledirigidos por el dinero de Soros, quien ya desde los años 70 del pasado siglo, viene financiando a los activistas de estas revoluciones artificiales para provocar cambios en las sociedades en las que el neoliberalismo global quiere imponer su dominio hegemónico y totalitario. Y es que el propio George Soros ha admitido en diversas ocasiones haber financiado revueltas como la del Euromaidán en Ucrania. Generalmente, estas protestas financiadas por Soros y por los gobiernos y corporaciones occidentales no son espontáneas, sino que todas ellas son orquestadas siguiendo un mismo patrón. En muchas de ellas se han visto los mismos panfletos con instrucciones detalladas dirigidas a los manifestantes, explicándoles cómo deben enfrentarse a las fuerzas de seguridad o aparecer ante los periodistas. Uno de los colectivos más influyentes de las llamadas revoluciones de color es el serbio Otpor, que fue clave para el derrocamiento de Slobodan Milosevic en Serbia y que posteriormente creó una ONG llamada Canvas para difundir sus métodos de protesta no violenta y entrenar a activistas de todo el mundo. El líder de Otpor, Serdar Popovic, admitió que Canvas recibe el apoyo financiero de diversas ONGs de Estados Unidos como Freedom House, y también por la Open Society de George Soros. Una característica típica de estas revoluciones fabricadas, es que suelen utilizar una simbología muy similar que subliminalmente nos remite a que detrás de ellas se encuentran los mismos diseñadores. Por ejemplo, el símbolo de Otpor o Canvas, en el que se muestra un puño cerrado inscrito en un círculo, ha sido utilizado en multitud de protestas de todo el mundo. Curiosamente, este símbolo ha sido visto en las protestas de la primavera árabe, especialmente en Egipto, donde varios activistas del movimiento 6 de abril, admitieron haber viajado a Serbia para recibir formación de Canvas con el objetivo de prepararse para estas manifestaciones. Uno de los métodos más utilizados por Canvas, es el que consiste en que mujeres jóvenes se acerquen a las fuerzas de seguridad desplegadas, ya sean policía antidisturbios o militares, y les entreguen un ramo de flores en señal de amistad o confraternización, algo que hemos visto tanto en las protestas de la primavera árabe como en la Revolución Naranja de Ucrania. Pero lo más increíble es que, como ustedes pueden ver en estas imágenes, parece que los activistas del 15M siguieron al pie de la letra estos mismos métodos pacíficos, como si se inspiraran en el mismo manual de instrucciones utilizado por los activistas de las revoluciones de color. Es por ello que quizá deberíamos preguntarnos, ¿fue el 15M un levantamiento popular espontáneo, o había alguien detrás manejando los hilos al igual que ocurrió con las revoluciones de color? Durante el 15M, casi nadie se percató de que la página de Spain Revolution, una de las webs más visitadas por los indignados, estaba afiliada a la red de activistas de Global Voices, la misma plataforma financiada por los poderes globalistas que cooptaron a los principales blogueros de la primavera árabe. Otro dato interesante es que Spain Revolution promocionó mucho las tácticas no violentas del profesor estadounidense Gene Sharp, cuyos manuales fueron también muy utilizados por los activistas del 15M. Lo extraño es que, según han denunciado numerosos expertos, el profesor Sharp no es otra cosa que un agente encubierto de la CIA que ayuda al imperialismo a expandir su área de influencia durante las revoluciones de color. También los indignados se inspiraron en la obra, Indignaos, del filósofo y erudito Stephen Hessel.
Curiosamente, Essel siempre defendió que la única solución para salir de la crisis no es otra que fortalecer el proyecto de la Unión Europea. Es decir, propuso que para acabar con el actual sistema, la salvación no está en dinamitarlo, sino todo lo contrario. Esta posición es compartida por economistas supuestamente antisistema como Yanis Varoufakis, quien en reiteradas ocasiones ha llamado a salvar a la Unión Europea. Lo más llamativo es que, según los documentos desclasificados, la Unión Europea no fue más que un proyecto inicialmente creado por la CIA para combatir la influencia de la Unión Soviética en los países de Europa, por lo que resulta bastante extraño ver a intelectuales de izquierda defendiendo o pidiendo salvar a lo que en realidad es un proyecto diseñado por la inteligencia norteamericana. Pero ya es el momento de empezar a hablar de nombres concretos. El norteamericano y ex-broker Vlad Teichberg, junto a su esposa, la española Nikki Schiller, son una pareja de activistas que se hicieron famosos durante el 15M, cuando crearon la plataforma de streaming llamada Audiovisual, a través de la cual se podía seguir en directo todo lo que ocurría en Acampadasol. Más tarde, ambos viajaron hasta Nueva York y fueron unos de los primeros impulsores del movimiento conocido como Occupy Wall Street. Lo que poca gente sabe, es que Teichberg, que proviene de una familia de exiliados rusos, ha mostrado a través de su cuenta de Twitter que apoya el golpe de estado del Euromaidán, e incluso condena la actuación de Rusia en Siria. Su esposa va mucho más allá, y exige que Naciones Unidas imponga una zona de exclusión aérea contra el gobierno de Siria, una petición 100% imperialista. Según una investigación llevada a cabo por la agencia Reuters, George Soros financió a la revista contracultural Adbusters, la cual fue la que convocó e impulsó desde el principio el movimiento Occupy Wall Street. La financiación se realizó indirectamente a través de la Fundación Tides, que recibe fondos de Soros, y la Fundación Ford. Quizá no es casualidad que el propio Soros haya mostrado su simpatía y apoyo a los indignados de Wall Street, a pesar de que siempre ha negado haberles financiado. Como ya hemos dicho, la iniciativa de las primeras manifestaciones frente a Wall Street, partió de la revista Adbusters y de su director, el lituano Kalle Lassen. A pesar de que los medios definen a este personaje como un radical izquierdista, algunos detalles de su biografía muestran que estamos ante un intelectual que nació y creció en una familia furibundamente anticomunista, que huyó de Lituania hacia Alemania en cuanto este país fue tomado por los soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial. Quizá ello explique la posición de la revista Adbusters a favor del golpe de estado fascista del Euromaidán en Ucrania, al que califica de la democracia espontánea o incluso de la revolución de la dignidad. ¿Cómo podemos explicar que una publicación izquierdista apoye un golpe de estado fascista? Obviamente, si tenemos en cuenta que detrás de Adbusters y del Euromaidán se encuentra el mismo patrocinador, el magnate George Soros, entonces empezaremos a entender muchas cosas. Poco después, se lanzó la convocatoria del 15 de octubre, que llamó a todos los indignados del mundo a salir a las calles y plazas el día 15 de octubre de 2011, con el objetivo de poner en marcha una especie de 15M a escala mundial, y pedir un cambio global. Mucha gente se preguntó entonces quién estaba detrás de la página web de este movimiento que afirmaba no tener líderes. Gracias a la página de metadatos, Whois, se pudo averiguar que la persona que registró y pagó este sitio web fue una tal Paulina Arcos, indicando además una dirección correspondiente a las Naciones Unidas, y a una cuenta de email que estaba vinculada al grupo de activistas European Revolution, el cual nació al calor del 15M. Después se supo que Paulina Arcos no era sino la esposa de Francisco Carrión, el embajador de Ecuador ante Naciones Unidas. Curiosamente, Francisco Carrión es coordinador de la Facultad Iberoamericana de Ciencias Sociales, o Flaxo. Si ingresamos en la web de Flaxo, allí se especifica que para desarrollar sus proyectos, recibe el apoyo financiero de la Open Society Foundation de George Soros y la Fundación Ford. Pero la relación de Paulina Arcos y Francisco Carrión, con el 15M, la encontramos a través de su hijo, el activista Santiago Carrión Arcos, que según el blog de Acampada Quito, durante el 15M estuvo en Madrid al frente de la Comisión de Comunicación Externa de Acampadasol. Además, en su cuenta de Twitter, Santiago Carrión se presenta como fundador de la web de filtraciones online, Filtrala.
Sorprendentemente, en una reciente entrevista, los desarrolladores de este portal admitieron que han recibido financiación de los IFE, la filial del Open Society de Soros en Europa. Además, la dirección de email que aparece en los metadatos de Whois es la misma que figura en el grupo de Facebook llamado European Revolution, el cual está directamente ligado a la Asociación Democracia Real Ya, o ADRI por sus siglas. El blog llamado Conspiración ADRI revela las intrigas de un grupo estratégico de la plataforma Democracia Real Ya para secuestrar a este movimiento horizontal y convertirlo en una asociación vertical. Allí podemos ver que dentro del grupo estratégico que inició esta conspiración, se hallan personas clave del movimiento 15M como el propio Santiago Carrión, quien aparece junto a nuestro siguiente personaje, el abogado y activista Fabio Gándara. Fabio Gándara es conocido como el primer activista que lanzó a través de Internet la iniciativa de reunir a diversas plataformas ciudadanas para coordinar una gran protesta a nivel estatal, sentando así las bases de lo que sería el 15M. Buceando por Internet, podemos averiguar que Gándara fue abogado del bufete Cuatro Casas y miembro de la plataforma de activismo online Change.org. Por extraño que parezca, según una noticia aparecida en 2014, Soros contrató al bufete Cuatro Casas para que representara sus intereses en España. Por otro lado, la versión española de Change.org nació tras la fusión de la plataforma Actuable, lanzada por Francisco Polo, con la firma estadounidense. Según un artículo del diario Expansión, esta fusión se concretó gracias a que Actuable saltó a la fama internacional tras jugar un papel clave entre los activistas del 15M. Curiosamente, Change.org es financiada por la Omidyar Network del magnate Pierre Omidyar. Lo interesante es que, como denunció el colectivo de investigadores Pando, Omidyar fue quien, junto a la USAID, financió a las ONGs que estuvieron implicadas en el Euromaidán de Ucrania. Por si fuera poco, Francisco Polo apareció en el verano de 2014 participando en la conferencia TechCamp, un encuentro para la difusión de herramientas digitales celebrado en Valencia y organizado nada menos que por la Embajada de Estados Unidos en España. El hecho inquietante es que, como informó en su día la agencia de noticias ucraniana Ukrinform, el diputado Oleg Zarev denunció un día antes de que comenzaran las primeras protestas del Euromaidán, que se estaba produciendo un complot en su país para provocar un golpe de Estado similar a los que se produjeron en los países árabes en 2011, y mencionó a las conferencias TechCamp, celebradas en Ucrania como parte fundamental de ese complot, el cual había sido desarrollado bajo la supervisión del embajador de Estados Unidos en Ucrania. Por supuesto, lo que ocurrió en ese país en los días posteriores convirtieron estas declaraciones de Zarev en reveladoramente proféticas. Y aquí pueden ver a Francisco Polo, de Change.org España, y quien es conocido como el gran amigo de los indignados, anunciando en su Instagram que acude a las fiestas privadas que organiza James Costos, el embajador de Estados Unidos en España, lo cual no parece muy apropiado para alguien tan relacionado con el mundillo antisistema. A continuación, podemos hablar de No Les Votes, otra plataforma ciudadana emblemática para el 15M. Uno de sus principales impulsores fue el abogado y experto en propiedad digital, Javier de la Cueva. Si ingresamos en la Wikipedia, podremos leer que el señor de la Cueva también es conocido por ser pionero en introducir en España las licencias digitales Creative Commons. Basta bucear un poco por Internet para averiguar que las licencias Creative Commons son apoyadas por entidades globalistas como la Open Society de George Soros, la Omidyar Network y la Fundación Ford. Además, por si esto no fuera suficiente, en la web de Creative Commons se reconoce que recibe financiación de Google y la Fundación Ford, la cual desde los años 60, es conocida por ser una tapadera de la CIA. Por supuesto, también debemos señalar que en el año 2015, Javier de la Cueva se unió al patronazgo de la Fundación Civio, una ONG en favor de la transparencia que es mencionada en la Wikipedia como uno de los proyectos más importantes nacidos del 15M. Y miren qué casualidad, si ingresamos en la web de Civio, y nos dirigimos al apartado llamado Cuentas Claras, allí se reconoce que la mayor parte de su financiación procede de la Open Society Foundation de George Soros.
Pero lo que sin duda es más revelador de todo, es el siguiente vídeo en el que el propio Javier de la Cueva hace unas declaraciones reveladoras sobre una reflexión que, según él, debe hacer el movimiento 15M. Por tanto, el 15M tiene que hacer una reflexión ética, que ya la está haciendo, pero tiene que hacer una reflexión estética. Y esta reflexión estética la tiene que hacer como elemento estructural de cualquier movimiento para poder llevar la filosofía y las reivindicaciones de los valores no solamente a las tascas, sino también a los palacios. Porque cuando se logran las grandes, los grandes logros a lo largo de la historia de la humanidad, muchas veces no vienen porque lo que se ha hecho se ha guillotinado a los de arriba, sino porque a lo mejor se ha cogido a George Soros y se le ha convencido que lo que tiene que hacer es apoyar el movimiento de Open Access, y de ahí es de donde salen una serie de cuestiones. Otro de los emblemáticos fundadores de No Les Votes es Enrique Dans, un experto en el negocio del marketing y la innovación empresarial que estudió en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, consiguiendo especializarse en el ámbito de las nuevas tecnologías. Observen que poco antes del inicio del 15M, Dans organizó un evento tecnológico para el Partido Popular. Además, es colaborador de medios digitales ultracapitalistas y ha participado en multitud de conferencias organizadas por grandes poderes empresariales y corporativos, por lo que su biografía no parece ser compatible con la de un líder indignado que pretende acabar con el sistema capitalista. Otro de los activistas más conocidos del 15M es el cineasta Stefan Grueso, más conocido como Fanetin. Sospechosamente, él es en la actualidad el tesorero de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, puesto que comparte junto a otros activistas cruciales para el 15M como Carlos Almeida, otro de los precursores de No Les Votes. Y de nuevo, descubrimos que desde la propia web de esta plataforma consta que, en efecto, recibe su financiación del Open Society Foundation del casi omnipresente George Soros. Ahora debemos hablar de una de las pocas ONGs que jugó un papel decisivo en el 15M. Se trata de Access Info Europe, una organización dedicada a exigir leyes de acceso abierto y transparencia, y que es además la coordinadora y principal impulsora de la coalición Pro Acceso. El portal de noticias 20 Minutos explicó que esta ONG fue apoyada por los activistas del 15M prácticamente desde el primer minuto de las acampadas. Lo inquietante de este asunto es que ya a finales del año 2010, un artículo publicado en el diario ABC, informaba que Access Info Europe estaba vinculada, nada más y nada menos, que al Open Society Institute. Si ingresamos en la web oficial de esta ONG, podemos confirmar que entre sus principales donantes se encuentran la NED, que como antes hemos dicho, está directamente ligada al Departamento de Estado de Estados Unidos, y diversas variantes del Open Society de George Soros. Otro de los colectivos de activistas más implicados en el 15M, es el grupo de hackers antisistema llamado originalmente XGAE, y que después cambió su nombre por el de XNet. En su web, este colectivo de activistas informaba que fueron ellos quienes proporcionaron la plataforma tecnológica sobre la que se sustentó el 15M. Investigando más a fondo, descubrimos que los chicos de XNet son los organizadores del Free Culture Forum, un evento dedicado a la cultura libre que se celebra cada año en Barcelona en el mes de octubre. Si ingresamos en la página web dedicada a la edición celebrada en 2010, que justamente fue antesala del 15M, encontraremos que este evento fue hecho posible gracias a la ayuda del Open Society Foundation y la Embajada de Estados Unidos en España. La pregunta es aquí obligatoria: ¿qué clase de activistas antisistemas son estos chicos de XGAE o XNet, que cuentan con la ayuda de semejantes colaboradores? El colectivo 15M Barcelona Internacional comenzó su andadura en mayo de 2011 como parte del movimiento Acampada Barcelona. Desde su cuenta de Twitter, este grupo de activistas ha apoyado descaradamente tanto las protestas de la primavera árabe como el Euromaidán de Ucrania. Pero lo que más llama la atención de 15M Barcelona Internacional, son sus viajes por Europa del Este para reunirse con ONGs de aquella zona y compartir con ellas sus experiencias y actividades.
Por ejemplo, tal como informaron desde su blog oficial, en agosto de 2013, varios de sus miembros viajaron hasta Polonia para reunirse con la ONG polaco-ucraniana, Political Critic, que es considerada como la red de activistas más importante de Europa del Este. En el mismo artículo, se asegura que en aquel encuentro, los activistas de 15M Barcelona Internacional compartieron con Critical Politic las herramientas y metodologías más utilizadas por los activistas del 15M. Curiosamente, apenas un par de meses después de haber recibido esta capacitación, los activistas de Political Critic anunciaban que varios de sus miembros se unían al por entonces recién creado movimiento del Euromaidán de Ucrania, unas protestas que, al menos durante sus primeros meses de existencia, se desarrollaron de manera muy similar al 15M. Pero el hecho más revelador es que, si ingresamos en la web de Critical Politic y miramos en la parte final, observaremos que esta ONG trabaja con la inestimable colaboración del Open Society Foundation de George Soros. Otro de los encuentros de activistas europeos en los que participó el colectivo 15M Barcelona Internacional, fue el celebrado en Rumanía en el verano de 2015. En esta ocasión, este encuentro fue organizado por la ONG rumana llamada SRE. Si accedemos a la página web de SRE, descubriremos que es financiada por la Embajada de Estados Unidos, la Comisión Europea, la Open Society Foundation, y dos de las ONGs estadounidenses más implicadas en las revoluciones de color, el International Republican Institute y el National Democratic Institute. Por otro lado, el periodista más afamado del 15M fue sin duda Juan Luis Sánchez, quien se convirtió en referencia internacional por su cobertura del movimiento 15M. Juan Luis Sánchez fue cofundador del medio Periodismo Humano, del cual hablaremos más adelante, y con posterioridad, se convirtió en cofundador y subdirector del periódico digital eldiario.es. El propio Juan Luis Sánchez admitió en una entrevista que el proyecto de eldiario.es debe su existencia al movimiento 15M. Curiosamente, este periodista es actualmente consejero a nivel europeo del Open Society Foundation de George Soros. Y aquí podemos ver un tuit de Ignacio Escolar, el director de eldiario.es, en donde admite que este medio digital recibe fondos de la Open Society. Aunque Escolar matiza que esta cantidad es mínima, no deja de ser sorprendente que otro proyecto nacido del 15M reciba financiación directa de George Soros. Quizá esta circunstancia explique la posición pro-imperialista que eldiario.es exhibe en el conflicto de Siria, siempre en contra de Rusia y el legítimo gobierno sirio, y a favor de los rebeldes yihadistas apoyados por Occidente. Después de comprobar que los personajes más importantes que surgieron del 15M están ligados a Soros y a otros poderes globalistas, es el momento de preguntarnos cuál fue el objetivo que persiguieron quienes estuvieron instigando el movimiento de los indignados. En el vídeo llamado, Los primeros 40 de Sol, podemos comprobar que quien tomó la iniciativa de establecer la primera acampada en la Plaza Sol de Madrid, fue un chico que aparece con la cabeza rapada y un megáfono en la mano. Observemos con atención. Mundo y ya mañana esto funciona solo, pero hoy necesitamos apoyo, ¿vale? Sí. Entonces... Esta noche nadie se marcha. Esta noche nadie se marcha. Esta noche nadie se marcha. El campamento lo podemos montar aquí mismo, ¿vale? ¡Recursos! No sé si tenemos recursos, pero estaría bien. No podemos poner tiendas de campaña, ¿vale? Probablemente, porque entonces nos van a echar en 2 segundos. Pero podemos tener esterillas o cartones o lo que sea para intentar aguantar un poco, porque este suelo va a ser muy duro. ¡No pasa nada! ¡Nos quedamos! Vale, a mí me gustaría ver quién tiene intención de quedarse esta noche. Entonces, que levante la mano los que se quedarían esta noche. Vale, suficiente gente. Vale, vale, vale.
noche a dormir, pero podéis quedar un rato a acompañarnos y hacer fuerza, pues también sois muy bienvenidos, ¿vale? Y lo ideal sería que aunque mañana hay gente que se tiene que ir a trabajar o lo que sea, pues que hubiera gente que mantuviera el campamento, ¿vale? Aunque fueran menos, que se viera que hay aquí movimiento y que vamos a aguantar hasta el día de las elecciones, ¿vale? Pues venga, iros juntando aquí, los que puedan quedarse, que se vayan acercando y nos organizamos y vemos a ver si podemos traer esterillas o cartones o algo, y agua y todo lo que se pueda, ¿vale? Pues bien, este chico se llama Miguel Arana, quien durante su participación en el proyecto 15M.cc, se presentó como un simple estudiante de física teórica. Sin embargo, buceando por internet, averiguamos que desde octubre de 2010, él era profesor ayudante de física de la Universidad Autónoma de Madrid. Por otra parte, en el perfil de Miguel Arana que aparece en la web de Ciudades Democráticas, consta que tras el 15M, se dedica a diseñar herramientas de participación ciudadana en el proyecto europeo llamado Dissent. Si entramos en la web del proyecto Dissent, vemos que esta iniciativa es impulsada por diversas fundaciones como las dos que destacamos aquí, Nesta y la Open Knowledge Foundation. Ahora bien, ¿quién está detrás de estas entidades? En la página de Nesta, se informa sin ningún complejo que coopera con otras fundaciones globalistas como la Rockefeller Foundation, con la OCDE, el Banco Mundial, y con grandes corporaciones como el Banco Santander o Telefónica. Y aquí pueden ver una entrevista que Nesta realiza al propio Miguel Arana, el iniciador de las acampadas del 15M. Por otro lado, en la web del Open Knowledge Foundation, aparece que al menos hasta el año 2016, entre sus financiadores se hallan la NED y la Omidyar Network. Desde luego, todas estas entidades no parecen ser las más adecuadas para impulsar un proyecto supuestamente antisistema. A medida que avanzábamos en nuestra investigación, aparecía de manera muy insistente un concepto clave que era promovido por quienes más tarde serían los principales promotores del 15M, se trata del concepto del Open Government o gobierno abierto, el cual ya era apoyado por personajes como Javier de la Cueva o Francisco Polo, incluso antes de que finalizase el año 2010. El concepto del Open Government ha resurgido con fuerza durante estas últimas décadas gracias al ascenso de las nuevas tecnologías. Este concepto hace referencia a un modelo de gobernanza fundamentado en la transparencia y la participación ciudadana. A nivel internacional, el Open Government es promovido por el gobierno de Estados Unidos, y por diversas fundaciones globalistas como la Open Society Foundation de George Soros, la Fundación Ford y la Omidyar Network. Ya durante la primavera árabe, muchos blogueros se asombraban de que las demandas de los principales activistas que lideraban estas protestas, eran 100% coincidentes con los principios esenciales del Open Government. Incluso los diplomáticos estadounidenses que visitaron Túnez, como fue el caso de Hillary Clinton, no dudaron en exigir que el nuevo gobierno debía construirse bajo las premisas del gobierno abierto. Para comprender qué hay detrás de esta historia, es esencial leer un extracto del discurso que pronunció Barack Obama en la sede de Naciones Unidas de Nueva York, el día 23 de septiembre de 2010. El texto es el siguiente. En todas las partes del mundo, vemos la promesa de la innovación para hacer al gobierno más abierto y responsable. Ahora debemos construir sobre ese progreso. Y cuando nos reunamos de nuevo aquí el año que viene, deberíamos traer compromisos específicos para promover la transparencia, combatir la corrupción, dinamizar la participación ciudadana, y para impulsar las nuevas tecnologías para que podamos fortalecer la base de la libertad en nuestros propios países, mientras que vivimos a la altura de los ideales capaces de iluminar al mundo. Curiosamente, este discurso se produjo unas semanas antes de que se iniciasen las revueltas en el mundo árabe. Y justo un año después, el día 20 de septiembre de 2011, y a solo unos cientos de metros de distancia de donde en ese mismo momento se encontraban las acampadas del movimiento Occupy Wall Street, se llevó a cabo en la propia sede de Naciones Unidas de Nueva York, la primera cumbre internacional del gobierno abierto, llamada oficialmente Open Government Partnership.
Aún más esclarecedor es el insólito hecho de que, en la edición de esta cumbre internacional celebrada en 2014, sus organizadores reconocieron en el discurso inaugural, el cual aún está disponible en Internet en formato PDF, que la iniciativa del Open Government Partnership surgió bajo la inspiración de las protestas de la primavera árabe y el movimiento Occupy Wall Street. Ahora volvamos al discurso pronunciado por Barack Obama justo un año antes. Observe que en él hace referencia a los 3 pilares fundamentales del gobierno abierto. Estos son la transparencia, combatir la corrupción y la participación ciudadana. Casualmente, esos son exactamente los 3 principios que aparecerán en el primer consenso de mínimos surgido de las asambleas de Acampadasol. También Acampada Salamanca acometió la tarea de resumir en un tuit la esencia de las reivindicaciones del 15M, en donde aparecen implícitamente los 3 conceptos clave del gobierno abierto. Obviamente, si tenemos en consideración que los agentes de Soros, como los activistas de Access Info Europe, estuvieron moviendo los hilos en las acampadas del 15M, podemos deducir que nada de lo expuesto es producto del azar, sino de un ambicioso proyecto de ingeniería social que fue magistralmente ejecutado. Una vez que la plataforma Ahora Madrid llegó al poder en el ayuntamiento de la capital de España, lanzó su novedosa área de gobierno abierto, haciendo realidad una de las principales reivindicaciones del 15M. La presentación de esta nueva área se produjo en el Media Lab Prado, y contó con la participación de Miguel Arana, el iniciador de las acampadas del 15M que ahora colabora con Ahora Madrid y el partido político Podemos. Pablo Soto, el activista de la plataforma No Les Votes que se convirtió en una de las caras más conocidas del 15M, y Victoria Anderica que por entonces era coordinadora de la ONG Access Info Europe. Por supuesto, la elección de estos 3 personajes encargados de presentar el área de gobierno abierto del Ayuntamiento de Madrid, no se debe en absoluto a la casualidad. Más adelante, en 2016, el concejal Pablo Soto viajó hasta París para participar en la edición del Open Government Partnership. Observe que, en la imagen de la derecha, en el panel aparece el logotipo de la Omidyar Network, la fundación que financió el golpe de Estado en Ucrania. Y ahora desembocamos en el kit de la cuestión. ¿Se acuerdan ustedes de David Sasaki, el activista estadounidense que entrenó a los blogueros árabes en 2009? Ahora trabaja como activista del Open Government Partnership para México y otros países de América Latina, lo que explica su buen nivel de español. Pero lo que es definitivamente revelador es lo que aparece en el apartado de financiación de la web oficial del Open Government Partnership, en donde podemos comprobar que esta iniciativa es profusamente financiada por la Omidyar Network, la Open Society Foundation de George Soros, la Fundación Ford, e incluso por la mismísima USAID. Y para rematar cualquier posibilidad de duda, si usted abre la puerta e ingresa en el despacho del área de transparencia y gobierno abierto del Ayuntamiento de Madrid, se encontrará con esta imagen que no puede ser más representativa y simbólica, nada menos que Victoria Anderica, de Access Info Europe, la ONG que representa los intereses de George Soros en España y buena parte de Europa, trabajando codo con Miguel Arana, el iniciador de las acampadas del 15M. Y es que ya va siendo hora que cada cual extraiga sus propias conclusiones. He aquí otro interrogante del 15M. Mientras los indignados se movilizaban en las calles y plazas de España, la OTAN cometía un bárbaro genocidio en Libia, destruyendo a un Estado soberano de la forma más brutal y despiadada que uno pueda imaginar. No obstante, parece que entre las demandas del 15M, no había ninguna mención a lo que estaba pasando en Libia. Más aún, según denunció el ex secretario general de Izquierda Unida Francisco Frutos, varios activistas del 15M le abordaron para pedir firmas, no para detener las acciones criminales de la OTAN en Libia, sino para pedir la intervención militar contra Al-Assad en Siria. En estas capturas de pantalla, se pueden ver los tweets que emitieron las cuentas de Democracia Real ya para apoyar la supuesta revolución popular en Siria, la cual jamás existió, y condenar al legítimo gobierno de ese país, una postura que no puede ser más abiertamente imperialista.
El medio alternativo más seguido durante el 15M fue sin lugar a dudas Periodismo Humano, que rápidamente se convirtió en referencia informativa por su amplia cobertura del movimiento de los indignados. Sin embargo, la posición que ha mostrado este medio con respecto a los conflictos de Libia o Siria, no puede estar más en concordancia con los intereses del imperialismo y de la OTAN. Una de las periodistas más reconocidas de Periodismo Humano es Olga Rodríguez, quien desde su cuenta de Twitter, mostró su alegría por el derrocamiento de Gaddafi, mientras no ha parado de demonizar en todo momento al presidente de Siria. Y es que los periodistas de Periodismo Humano, parecen más bien activistas a sueldo del imperialismo, que reporteros alternativos que defienden un periodismo libre e independiente. Por cierto, Periodismo Humano recibe su financiación de la AECID, la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, de la cual hablaremos más adelante. Uno de los hashtags más seguidos durante las semanas previas al 15M era el de Indígnate, el cual aparecía en multitud de carteles de Toma la calle, la iniciativa de la plataforma Democracia Real Ya. Pero, ¿quién fue la primera persona o colectivo que utilizó ese hashtag por primera vez? Si hacemos una búsqueda avanzada en el potente buscador de Twitter que permite realizar búsquedas de hashtags y palabras clave en un intervalo de tiempo concreto, descubriremos con asombro que el primer colectivo que utilizó el hashtag Indígnate, fue nada menos que un partido político, la formación Izquierda Anticapitalista. A principios de marzo de 2011, Izquierda Anticapitalista lanzó una campaña bajo el nombre de Indígnate, en el que llamaba a la revolución social contra la crisis y los recortes. El vídeo de esa campaña, que proponía imitar el estilo de protestas de la primavera árabe, fue subido a internet a través de la cuenta de YouTube de un tal Eduardo Fernández Rubiño. En una entrevista publicada en el Instituto para la Democracia y el Municipalismo, Fernández Rubiño aseguró que venía militando en Izquierda Anticapitalista desde los 16 años, y que él mismo, junto con otros de los militantes de este partido, fueron quienes diseñaron las líneas maestras de la plataforma conocida como Juventud Sin Futuro. Más aún, Andrea Raboso, quien aparece como la cara visible y portavoz principal de Juventud Sin Futuro durante sus primeras semanas de existencia, resultó ser también miembro de Izquierda Anticapitalista. Todo ello indica claramente que la plataforma Juventud Sin Futuro no era más que la marca blanca que creó Izquierda Anticapitalista para poder participar en las manifestaciones del 15M. Un hecho muy llamativo es que, en las semanas previas al 15M, los miembros de Juventud Sin Futuro recibieron un apoyo mediático que es realmente difícil de explicar. Aquí pueden ver una entrevista realizada a Andrea Raboso en el diario El Mundo, mientras que poco después, en abril de 2011, la activista Esther Vivas, que es miembro de Izquierda Anticapitalista y muy cercana a Juventud Sin Futuro, apareció en un programa del canal La 2 de Televisión Española, y en horario de máxima audiencia, llamó a indignarse y salir a la calle para protestar contra el actual sistema. Los propios portavoces de esta plataforma juvenil, admitieron en una entrevista realizada para Viento Sur, que ellos mismos estaban asombrados del increíble apoyo mediático que recibieron en las semanas que antecedieron al 15M. La cuestión es, ¿por qué razón los medios del sistema estarían tan interesados en convertir a un grupo de jóvenes de Izquierda Anticapitalista, un partido hasta entonces marginal, en flamantes referentes políticos de la nueva izquierda? Como tantas otras veces, la explicación debemos buscarla en la verdadera política, es decir, en la geopolítica. Basta echar un vistazo a la posición que Izquierda Anticapitalista ha adoptado en los grandes conflictos internacionales para comprender que estamos ante un partido muy peculiar para tratarse de una formación antisistema. Por ejemplo, en el conflicto libio, llamó a derribar a Gaddafi cuanto antes, en un momento en el que Libia estaba siendo salvajemente agredida por el imperialismo. Y es que Izquierda Anticapitalista, que nunca ha ocultado su apoyo a las protestas de la primavera árabe, tampoco ha dudado en pedir la caída del gobierno sirio, al que califica de régimen tirano. También en el conflicto de Ucrania, Izquierda Anticapitalista publicó un controvertido manifiesto en el que apoyaba las manifestaciones del Euromaidán y culpaba al imperialismo ruso de ser el causante de la tensión en ese país. Por si fuera poco, este partido llegó a considerar la caída del muro de Berlín como una victoria y un símbolo de la libertad y la democracia.
Si hay una actitud típica de izquierda anticapitalista en el panorama internacional, esa es la del ninismo, que consiste en no posicionarse en ninguno de los dos bandos cada vez que un país soberano es víctima de una agresión imperialista, aduciendo que ambos bandos son igual de capitalistas e imperialistas. El ninismo suele ampararse en una cínica equidistancia que solo sirve para desactivar a la izquierda antiimperialista, dejando así la vía libre a la invasión genocida de la OTAN. En este punto, es inevitable hablar de Santiago Albarrico, el filósofo-escritor que es muy cercano a izquierda anticapitalista, siendo además uno de los 4 fundadores originales de Podemos. Albarrico apoyó los bombardeos de la OTAN en Libia e incluso defendió el golpe de Estado fascista de Ucrania, al que llamó Revolución de las Masas Indignadas, en una clara referencia al 15M. Ahora bien, es fundamental entender que izquierda anticapitalista es una formación que proviene de la corriente trotskista. Tal y como denunció el intelectual comunista Ludo Martens, el trotskismo lleva toda su existencia colaborando y conspirando junto con la CIA, la OTAN y los grandes poderes financieros globalistas, con el objetivo de instigar la caída de la Unión Soviética. Y es que cada vez que se producía una revolución de terciopelo en los países que estaban bajo la esfera del bloque soviético, las cuales fueron las precursoras de las actuales revoluciones de color, los trotskistas de la Cuarta Internacional llamaban a apoyarlas para debilitar al Kremlin, su enemigo jurado. Tal era el odio acérrimo que los trotskistas sentían hacia el bloque soviético, que buscaron alianzas incluso con los nazis ucranianos de Stepan Bandera, quienes actuaron como esbirros de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. En los años 80, Ernesto Mandel, el por entonces líder de la Cuarta Internacional trotskista, se lamentó de no haber apoyado a los fascistas ucranianos de manera más decidida. Curiosamente, según reconoció el diario.es, diversos documentos filtrados evidenciaban que fue precisamente la cúpula de izquierda anticapitalista, la que diseñó hasta el más mínimo detalle al partido político Podemos. El documento interno que se hizo público establecía las pautas para la formación de este partido, indicando la necesidad de buscar como socios prioritarios a miembros de la plataforma de Juventud Sin Futuro. Y es que si hay un factor común que une a Podemos, el 15M y Juventud Sin Futuro, ese no es otro que el partido trotskista izquierda anticapitalista. Por supuesto, este hecho explica muchas cosas sobre la enigmática actitud de los principales líderes de Podemos con respecto al conflicto de Siria. Por ejemplo, hace unos meses, en el programa que dirige Pablo Iglesias en Hispan TV, el actual líder de Podemos se permitió el lujo de alabar la supuesta revolución siria, recomendando la lectura del último libro escrito por la periodista Leila Nachawati. La señorita Nachawati se ha destacado por ser una vocera de los intereses atlantistas en Siria, demonizando al gobierno de ese país cada vez que aparecía en televisión. En la siguiente foto, pueden ver a Leila Nachawati junto a Olga Rodríguez, comparando al legítimo presidente de Siria nada menos que con el Estado Islámico durante una de las marchas conmemorativas del 15M. Y aquí podemos verla en una conferencia de izquierda anticapitalista junto al filósofo Santiago Albarrico. Por si fuera poco, Leila es además miembro de la red de activistas de Global Voices, lo que desde luego no es casualidad. De hecho, nada de esto es tan sorprendente si tomamos en consideración que James Burnham, el creador de la Central de Inteligencia Americana, fue un destacado líder trotskista. Por otra parte, el círculo de intelectuales que dieron origen a la ideología neoconservadora, los llamados intelectuales de Nueva York, procedían de diversas corrientes trotskistas. Llegados a este punto, debemos preguntarnos si Podemos es también una falsa disidencia y una construcción mediática para aglutinar al creciente descontento social, y canalizarlo hacia posiciones que están controladas por el sistema. Esto podemos deducirlo al ver el apoyo mediático que este partido ha recibido de medios sistémicos como Público o La Sexta. Casualmente, el fundador de Público es el empresario Jaume Roures, quien fue un destacado miembro de la Cuarta Internacional trotskista en España. Público se sumó a la campaña imperialista contra Libia, reproduciendo las mismas mentiras de los medios corporativos que allanaron el camino a su posterior invasión y destrucción.
Otro medio fundado por Roures es La Sexta, uno de cuyos accionistas es el mismísimo George Soros, según podemos comprobar en la Wikipedia. Y no solo los medios supuestamente izquierdistas, sino todos los medios corporativos del panorama español, que sin duda conocían las tendencias trotskistas de Podemos, se lanzaron a promocionar al Partido Morado y a su líder Pablo Iglesias, convirtiéndolo en pocos meses en la formación política de referencia en la izquierda española. Por ejemplo, poca gente sabe que tanto Íñigo Errejón como su padre, José Antonio Errejón, fueron miembros de Izquierda Anticapitalista. Recientemente, Errejón publicó un polémico tuit en el que comparó la liberación de la ciudad siria de Alepo, con los bombardeos sobre Guernica. Por otra parte, Juan Carlos Monedero, se autodefinió como trotskista en una ponencia celebrada en Venezuela. Además, se sabe que en los años 80, Monedero se infiltró en el Partido Socialista, utilizando una táctica muy típica en los trotskistas denominada entrismo, y empezó a hacer propaganda en favor de la entrada de España en la OTAN. Y es que los trotskistas son tan conscientes de la mala reputación que conllevan, que muchas veces tratan de ocultar su pasado para no levantar sospechas. Este es el caso de Miguel Urbán, uno de los fundadores de Podemos, quien borró de su biografía cualquier referencia a su anterior militancia en el partido Izquierda Anticapitalista. El medio que está más ligado a Izquierda Anticapitalista es Viento Sur. Si nos asomamos a la página donde aparecen los miembros que componen el comité de redacción y consejo asesor de Viento Sur, veremos que se hallan los 5 fundadores clave de Podemos. Estos son Jaime Pastor, Santiago Albarrico, Viviana Medialdea, Luis Alegre y Miguel Urbán. También aparecen nombres destacados como Esther Vivas e Íñigo Errejón. Como ya podemos suponer, la línea editorial de Viento Sur con respecto al conflicto de Siria es completamente imperialista, apoyando sin ningún reparo a los terroristas sirios armados y financiados por la OTAN. También en el conflicto de Ucrania, Viento Sur ha mostrado una postura nini, o incluso abiertamente favorable a la OTAN, describiendo a Rusia como una nación fascista, agresiva e imperialista. El colmo llega cuando comprobamos que Viento Sur publicó en 2016 un artículo apoyando descaradamente la prohibición del Partido Comunista en Ucrania, aduciendo que el programa político de este partido es idéntico al de los partidos de extrema derecha europeos. Por supuesto, esta cínica manipulación está en perfecta sintonía con las tendencias históricas del trotskismo. Ahora es cuando empezamos a ver con más claridad las aparentes contradicciones en el discurso de Podemos. Este es el caso de Julio Rodríguez, el general de Podemos, que reconoció en una entrevista que, en caso de ganar las elecciones, Podemos respetará los compromisos que España mantiene con la OTAN. Este hecho es aún más escabroso si tenemos en cuenta que el fichaje de Julio Rodríguez por Podemos llegó después de que este general comandase la misión española que bombardeó Libia. Es más, según un informe confidencial desvelado por Wikileaks, la CIA recomendaba al gobierno de España su ascenso por ser un general favorable a los intereses de Estados Unidos. Incluso el propio Pablo Iglesias no ha dudado en piropear a la OTAN. En un tuit que más tarde fue borrado, el líder de Podemos aseguró que la Alianza Atlántica había jugado un papel positivo en la historia de España, al ayudar en la democratización de las Fuerzas Armadas. También la posición de Podemos con respecto a la Unión Europea es bastante controvertida. Así, Ramón Espinar presumió que Podemos había sido el único partido español que había mostrado su compromiso y apoyo a la Unión Europea, al viajar hasta el Reino Unido para hacer campaña en contra del Brexit. Por último, debemos recordar el viaje a Estados Unidos que Pablo Bustinduy y otros miembros de Podemos realizaron para apoyar la candidatura de Bernie Sanders a presidir el Partido Demócrata. Lo que poca gente sabe es que Sanders, que nunca ha denunciado la profusa financiación de George Soros a su partido, votó a favor de los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia, de la invasión y financiación de la guerra de Irak, e incluso de la intervención militar en Siria. Y aquí pueden ver al supuesto radical izquierdista Bernie Sanders acusando sin pruebas al presidente sirio al-Assad de ser un criminal de guerra por usar armas químicas, repitiendo como un loro la propaganda belicista de los grandes medios corporativos.
Otro dato a tener en cuenta es la alianza que Podemos contrajo con la Fundación Civio, que como ya hemos dicho, es financiada por George Soros para redactar el programa de transparencia de este partido. También Podemos ha apostado muy fuerte por el modelo de gobernanza del Open Government o gobierno abierto, y es que Pablo Iglesias llegó a reunirse con la estadounidense Beth Novak, la asesora personal de Obama en materia de Open Government. Una de las demandas más exigidas por los activistas del 15M y Podemos es la renta básica universal que pese a que es considerada como una medida antisistema, la realidad es que ha sido defendida por las grandes fortunas que constituyen el foro de Davos, entre ellas la del propio George Soros. Si reflexionamos un poco, parece bastante inquietante que las iniciativas defendidas por Podemos sean también apoyadas por las élites que mueven los hilos del destino de la humanidad. Claro que ahora no sorprende tanto que Pablo Iglesias declarase en una visita que realizó a Estados Unidos, que en el mundo actual no hay alternativa al capitalismo. Casualmente o no, lo cierto es que, según los documentos hackeados a las fundaciones de Soros y publicados por el portal DC Leaks, Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez aparecen en la lista de aliados potenciales en el Parlamento Europeo, elaborada por la Open Society. Para terminar, queda mencionar la relación de las figuras más destacadas de Podemos con la AECID, la Agencia de Cooperación Internacional al Desarrollo, la cual es la versión española de la imperialista USAID de Estados Unidos. Según denunció Purificación González de la Blanca, fundadora del colectivo Ojos para la Paz, la AECID lleva financiando desde el inicio de la primavera árabe a grupos opositores y activistas de países de Oriente Medio y el norte de África con la intención de preparar golpes de Estado en esos países y después venderlos como espontáneas revoluciones populares. En la misma web de la AECID no se esconde en absoluto esta actividad, que es promocionada con toda clase de eufemismos a los que nos tiene tan acostumbrados el imperialismo. La cuestión es por qué un partido supuestamente antiimperialista como Podemos ha guardado un clamoroso silencio con respecto a este inadmisible acto de injerencia en los conflictos que vive el mundo árabe. La respuesta la obtenemos en el comunicado que la Fundación CEPS, el think tank que según los expertos es el germen de Podemos, publicó en 2015 para negar su vinculación con Venezuela. En dicho comunicado, se informa que la Fundación CEPS ha recibido financiación de la AECID, que es nada más y nada menos que el antiguo nombre de la AECID. Por otro lado, el Observatorio DEX, del cual provienen los líderes catalanes de Podemos como Ada Colau o Gerardo Pisarello, también recibió fondos de la AECID para desarrollar su actividad en América Latina. Es decir, que la misma mano imperialista que financiaba golpes de Estado y revoluciones de colores en los países árabes, estaba financiando a los think tanks y ONGs de las que provienen la mayoría de los principales líderes de Podemos. Pero el golpe de gracia definitivo contra el movimiento antiimperialista en España llegó de la mano de Alberto Garzón, que alcanzó gran popularidad a nivel mediático gracias al 15M, convirtiéndose poco después en el secretario general de Izquierda Unida. Lo intrigante es que, si investigamos en su cuenta de Twitter, comprobaremos que este economista ha publicado multitud de tweets en los que no disimula su respeto y admiración hacia George Soros. En su blog personal, el propio Garzón llega a escribir lo siguiente. Cabría esperar que, en cualquier caso, Soros fuera un fanático defensor de un sistema y de una forma de concebir la economía que tanto beneficio le ha proporcionado en las últimas décadas. Sin embargo, en realidad Soros se declara adversario del pensamiento económico convencional, y de la desregulación financiera desmedida. Pero sobre todo, Soros realza el valor explicativo de la teoría económica marxista. Ni más ni menos. Estas palabras elogiosas pronunciadas por un supuesto líder izquierdista hacia George Soros, son aún más hirientes si tenemos en cuenta que, como dijimos al principio, Soros es una de las bestias negras del comunismo al propiciar la caída de la Unión Soviética. En definitiva, 6 años después, podemos decir que el 15M y todos sus derivados, desde Podemos hasta Alberto Garzón, ha llevado al Olimpo mediático a una nueva casta de la disidencia controlada, oportunistas y estafadores profesionales que trabajan al servicio del imperialismo y la élite financiera global, cuyo objetivo es el de apuntalar las bases del actual sistema y conducir al malestar social hacia un callejón sin salida, haciendo de esta manera imposible una auténtica y
y genuina revolución popular. Si te gusta este video, compártelo. Investigaciones de Colectivo Utopía.